Bueno, aquí estamos una vez más, otra semana, otra quincena, con un capítulo más de los Boomers. Hoy, como diría mi amigo Richard, con un tema más espeso que un atol de lote. Trasnochado. Luis Morales, que nos va a tocar un tema súper interesante, la campaña de Jimmy. Bueno, vamos a empezar con una teoría. Nuestro amigo Huicho, vamos a ponerle Huicho, porque estamos viejos y podemos decirle ya a los patojos, dice que eso de Jimmy Morales no fue casualidad, que es producto de una planificación. Yo, en lo personal, creo que fue no producto de una planificación, sino producto de una manipulación. Sin embargo, vamos a ver, Roberto, ¿quién ganó las elecciones de 2015? Bueno, lo que pasa es que yo tengo la teoría de que fue el antivoto, ¿verdad? El voto contra la clase política. Y yo siempre he dicho, y seguro que a don Jimmy Morales no le gusta lo que yo digo, porque dice, la gente votó por cualquiera menos un político, y ese cualquiera fue Jimmy Morales. Hoy, desde el punto de vista antropológico se dice, así es, ¿verdad? Que acaba de aprender que la antropología tiene un montón de divisiones. Yo conocía antropólogos que andaban ahí recuperando. Esos son arqueólogos, recuperando restos del conflicto armado para abordar el tema que era la antropología forense. Este es otro tipo de... Sí, esos son los que viven del conflicto armado. Vamos a hablar armado. de eso. Jimmy no ganó por el antivoto, no ganó por la manipulación, no ganó por la casualidad, sino que es algo planeado. Vamos a ver, don Luis, refútenos. Sí, muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Primero, ¿usted cuántos años tiene? Yo tengo 34 años. O sea, usted es una especie de millennial o X, que es algo así. Millennial. Vos sos millennial. Sí. Sí, mira, venís a una entrevista con camisita. Te vale, de la San Carlos. De izquierda. Viva la huelga. De hecho, es el almirante Akbar, que es el estratega de la flota rebelde de Star Wars. Si no tenemos nada que hacer para comprar esa camiseta. Muy bien. No, de hecho, la contradíganos. Yo pienso que fue parte de una manipulación de las élites nacionales e internacionales que colocaron a Jimmy Morales en la presidencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, ojo amigos, no importa quién vota ni cuántos votan. Lo que importa es quién cuenta los votos. Eso no digo yo. Pero usted dígame, ¿por qué no? Sí, evidentemente hay elementos de manipulación, pero no puede verse como solamente manipulación, ¿verdad? Sino es un proceso histórico más complejo. En primer lugar, porque, es decir, cuando hacemos la separación generalmente, digamos, en la población, de que la política únicamente se hace durante los procesos políticos electorales formales y fuera de los procesos políticos formales hacemos cualquier otra cosa menos política, ahí entonces vamos diferenciando cómo los sujetos existen en la realidad. Es decir, aquellos que son candidatos o han sido candidatos o son funcionarios o han sido funcionarios son los políticos. Y aquellos que no han sido candidatos, que no han sido funcionarios, no son políticos. Podrán ser cualquier otra cosa, o apolíticos inclusive, así les llama la gente, pero no son políticos. Esa diferenciación es clave para entender cómo, digamos, de alguna manera se han construido figuras como la de Jimmy Morales al momento de ser candidato, porque se le considera como un outsider. De hecho, yo refuto la idea del outsider, porque es como si él no estuviera vivo y lo hacen nacer para el proceso electoral y sus primeros pasos es ser candidato y ganar la elección. Eso no existe como tal. Por lo menos en el ejemplo que yo estudio, no existe como tal. ¿Por qué? No existe porque toda la parte social que hacemos permanentemente también es política. Es decir, no debemos separar la práctica política de nuestras demás prácticas sociales. No debemos separar la práctica política electoral, debemos separar la práctica política electoral de la vida diaria, que también tiene una carga política. Por supuesto. En el caso de Jimmy Morales así era, ¿no? De hecho... Moralejas, pero voy a interrumpir ahí. Para sacarle más al juego del tema, pero digamos entonces... Él hacía política todo el tiempo. Jimmy fue como escogido. No. Este es el que vamos a meter porque tenía el programa Moralejas, porque tenía tantos años en la tele, porque se había preparado para el tema, él ya quería ser presidente o simplemente él ya quería ser presidente desde antes y venía creando los temas y nos engañamos todos votando por un disque no político cuando realmente sí era político. Jimmy Morales tomó la decisión, él lo dice en una entrevista radial, él toma la decisión de ser candidato presidencial desde el año 2004.
Y entonces él dice en esa entrevista, desde ese momento yo me preparé para servir, que es un lema que él toma de su colegio de secundaria, que es el Instituto América Latina, que es Siervos para Servir, que él lo ha de seguir manejando. Entonces él dice, yo desde que tomé la decisión de ser candidato presidencial, me preparo para servir. Y por eso hice lo que hice como comediante, como actor, y también hice lo que hice como académico. Por eso dice, yo estudié los posgrados que estudié porque tenía la intención de ser presidente y me preparé para servir. De manera que lo que él hizo desde el momento en que tomó la decisión, como sus películas, quizá la más icónica, Un presidente a sombrero, tenía un interés propio de permitirle a él un nivel de reconocimiento como candidato posteriormente para ser candidato presidencial. Ahora, esto por sí solo no habría permitido que él ganara las elecciones. Es decir, que él se preparara, que él tuviera una estrategia acertada, que él construyera cosas importantes para ser el mejor candidato, por sí solo no habría sido lo suficiente. Él se encontró también en una coyuntura nacional que lo determinó en un momento para ser un candidato viable para derrotar a Manuel Valdizón y a Sandra Torres. Y por eso es que en un momento, después de que él sale en la encuesta del 4 de junio, en la que él ya aparece en tercer lugar de la elección presidencial, él empieza a buscar otro tipo de apoyos, y hasta ahí es donde personas, yo digo, del sector privado y de otros sectores que toman decisiones en este país, fueron los que se sumaron hacia él. Entonces hay una relación complementaria entre la construcción que él tenía de ser... Entre la decisión que él había tomado, preparándose en todo sentido, porque fíjate que Moralejas él separaba el actor del profesional con las conclusiones que daba al final, donde salía ya en una pose más paternal, ya de candidato, si te das cuenta. De hecho, le quiero contar que yo hago en mi trabajo de investigación una descripción etnográfica del programa de Moralejas. Y describo, por ejemplo, todos los contenidos que él trasladaba a través de su comedia. Y hay elementos interesantes. Porque yo no miraba Moralejas precisamente porque me parecía racista, clasista. De hecho, lo es. De hecho, me parecía ridículo que alguien que se burlara de los negros, que se burlara de los indígenas, que se burlara de los judíos, que se burlara de los soldados, o sea, pudiera ser el presidente de ese país, alguien que no tenía el más mínimo respeto y que usara todo. Pero fíjate, ¿verdad?, que ahí lo que estás viendo es que él estaba recogiendo el sentimiento popular, porque no es lo mismo ser políticamente correcto que ser honesto. La gente dice, ay, ¿y tú qué piensas de los morenitos? No, está bien. ¿Y qué piensas de los homosexuales? Sí, está bien, pero cierra la puerta. Pero en realidad no piensan así. Pero en realidad no piensan así. ¿Por qué? Porque la gente quiere ser políticamente correcto y políticamente hipócrita. Pero todos son personas que tienen sus simpatías y antipatías. Y entonces él trasladaba... A ver, que nos cuente. A ver, porque usted explica un elemento central, es decir, la diferenciación que él toma de sus personajes. Precisamente tiene este tipo de razones. Porque sus personajes y la comedia que él realiza la hace a partir de conjuntos de prejuicios sobre las diferencias humanas. Eso primero es importante porque él no hace comedia desde sí mismo. Es decir, no es alguien que pueda construir comedia desde su historia de vida, desde sus propias formas, sino que él utiliza esos conjuntos de prejuicios para hacer personajes y para construir guiones de comedia. Y eso lo separa del personaje, precisamente porque la función que cumple cuando deja de ser el personaje y es hoy el hombre, digamos en ese momento de la moraleja, el hombre ladino, formal, etcétera, el que dicta formas de comportamiento. Y ahí es importante porque entonces te hace, digamos, al espectador lo hace entrar en una dinámica de risa bajo una lógica que el espectador, precisamente lo que decían, comparte con él. Es decir, esos prejuicios racistas, homofóbicos, misóginos, que los tiene pero que no los manifiesta. Los comparten. Y entonces cuando él utiliza eso para interconectar con el personaje, inmediatamente después él se sale del personaje y dicta formas de comportamiento. ¿Planeado, Luis? Totalmente. Eso permite, digamos, que las personas que están viendo el programa puedan entrar en una dinámica de su energía, de su forma de entender. Cuando planeado es de verdad, lo pensó, voy a hacer ese personaje, después me separo del personaje para ir, o sea, sí se fue creando. Yo creo que sí puede ser. Es decir, hay cosas que las personas hacen replicando modelos previos
¿verdad? Que no necesariamente comprenden del todo. Puede ser que él esté haciendo eso. De hecho, si le preguntan, probablemente él puede decir, no, yo nunca pensé hacer eso, yo solo hice el programa, por ejemplo. Pero en la práctica sí sucede de esa manera. Sí, mira, yo la verdad he hablado con el hombre y es que esos alcances así tan maquiavélicos tal vez no los tiene, pero sí funcionan de esa manera. Sí funcionó de esa manera porque se identificó con la realidad del ciudadano guatemalteco que tiene sus prejuicios. Es más, aquí somos un país racista, de ladinos a indígenas y de indígenas a ladinos. Eso es así. Sí, y yo quisiera decir también, digamos, tratando de responder a tu pregunta, es que el show tiene claves. Es decir, show cualquiera tiene claves. Es decir, yo necesito ganarme la simpatía de la población a partir de ciertos elementos en mi show. Y después de ese show, yo necesito salir como el príncipe de la historia. Y eso era lo que él hacía. Se interconectaba con ese conjunto de prejuicios, que además él los tiene, los reproduce en su programa, interconecta con ese conjunto de prejuicios que tiene la población, que lo ve y que se ríe de eso, y después de hacerlo reír, él, no sé si él lo sabe, probablemente no, yo creo que no lo sabe, pero bueno, pero es lo que él ejecuta. Él después de eso hace ese cambio a una persona que explica una forma de comportamiento, digamos, coherente con el sistema, es decir, que no cuestiona el sistema, sino que lo reproduce, el pensamiento dominante, y esa idea, después de que yo me reí, que saqué mis frustraciones, etcétera, a partir de la risa, esa idea que él me tira después de manera seria, a mí me parece que tiene elementos de verdad. Y por lo tanto, yo puedo reproducirla en mi vida diaria. Eso es un elemento central, porque eso es parte de lo que tienen todos los espectáculos. Es decir, todos los espectáculos, tanto de comedias como de dramas, etcétera. Es decir, hay una parte cuando llevan a su espectador a un momento emocional, ¿verdad? En el que el espectador llega a un nivel de clímax y después de haber vivido ese clímax entra en un nivel de relajamiento. Y ahí es donde el espectador es permeado, exactamente. O sea, permear significa que se le abre las puertas para poder recibirlo. O sea, permite que el mensaje llegue porque ha bajado la guardia. Exactamente. No está esperando un mensaje, o sea, político. La gente se relajaba, se reía, entonces y después aquel los llamaba a la reflexión. Los llamaba a la reflexión, entonces bajaba el nivel de resistencia y de negatividad. Porque si lo mismo que decía Jimmy, lo hubiera dicho cualquier político, ellos ya estaban en una posición de exactamente, ajá. Y ese elemento es central porque las personas identificaban a Jimmy como alguien cercano. Es decir, los sujetos políticos votantes veían en Jimmy una persona cercana, una persona que era como ellos, que había nacido en un lugar con muchas dificultades y que a partir de su esfuerzo personal, de que había estudiado, había logrado ascender en la estructura social y eso hoy lo hacía ser un mediano empresario con mejores condiciones. Pero esa parte, digamos, no solo de sentirlo cercano y por lo tanto confiable, esa parte es importante dimensionarla porque es una parte en la cual también ellos creían que por haber trazado esa historia de vida, él no iba a robar, ¿verdad? ¿Ah, sí? Él no iba a robar. De hecho, digamos, su eslogan de ni corrupto ni ladrón no pega solo porque era outsider o porque creían que era outsider o porque era nuevo, sino pega porque la gente ya confiaba previamente en él. Y eso fue planeado, hubo estrategia atrás de todo el tema. Yo creo que él al principio no lo pensó. Yo creo que al principio se puso la playera nacional. Sí. Yo decía a la gente, yo me burlaba de que salían sus discursos con la playera nacional, pero cuando salías a la calle, todo el mundo anda con la playera nacional, de la selección nacional. Ahora, ¿qué es eso, Roberto? La identidad. Eso es un elemento hegemónico de la cultura. Es decir, nadie te va a cuestionar si salís con una playera de la selección nacional. Y él mismo no lo comprende de esa manera porque él está reproduciendo un elemento hegemónico. Él reproduce las circunstancias sociales que nos han impuesto tanto las élites políticas como económicas. Y déjenme pensar esto, déjenme redondear la idea. Guatemala está dominada por élites por élites económicas que han trazado el curso de la política nacional. Para poder trazar el curso de la política nacional hay que poderlas controlar. Primero fueron los militares, controlaban militares, pero luego fueron los políticos. Cuando los políticos se dieron cuenta que tenían el poder, las élites económicas empezaron a desprestigiarlas. ¿Por qué?
porque de esa manera ellos podían poner los antipolíticos que quisieran, aunque en la vida real fueran políticos, ¿ah? Que no ejercían, pero no habían participado en puestos de elección. Ejemplo, un Berché, que no había participado, pero aparece el señor Bonachón y todo, empresario, un modelo antipolítico. No así como Benicio Cerezo, no así como Portillo, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando viene Jimmy Morales, la idea que nos han vendido a través de la plaza, a través de la deformación de los conceptos, es que político ladrón, ¿ah? Político corrupto. Entonces, cuando ya te meten todo eso, ¿verdad? Vienes y haces y salís ni corrupto ni ladrón, sos el antipolítico. Uh-huh. Entonces ahí no es un voto de rechazo contra Sandra, no, es un voto de rechazo en contra de la clase política. Yo estoy de acuerdo en eso. Lo que pasa es que aquí se me cae mi teoría de que el voto antipolítico contra toda la clase política resulta que al final votamos por un político. Es que claro, pero es que la diferencia es que, mire pues. Porque todo lo planeó. Sí, mire pues. Se preparó, lo planeó. Todo es. Mira pues, te voy a explicar. Hay que traerlo para ver cómo hacemos aquí con los No, eso es así, pero mira. ¿Cómo hacemos que la gente se enganche? No, mira, Roberto, mira. El tema es que todo en la vida es político. Cualquier acto en la vida es política. Ustedes que me están viendo en RCN, que me están viendo en su caso, me escuchan por la radio, el hecho de que no haga política ya es un acto político. Por supuesto. Usted dice, yo soy apolítico, esa ya es una postura política. El hecho de que usted no quiera participar en política ya es una postura política. ¿Por qué? Porque usted acepta que otros políticos hagan lo que usted podría hacer mejor. Exactamente. Entonces, el hombre es un animal político y todo lo que hace tiene una repercusión política. El periodista, yo soy periodista. Uh-huh. ¿Vos dirías que yo no tengo una postura política? Por supuesto que sí. A mí me dicen, ¿vos te alejaste de la política? No, estoy más activo que nunca, porque yo hago agenda en la conversación, yo hago agenda en los políticos. Entonces, ahora yo te pregunto una cosa. Vos hiciste un análisis cronológico de los tweets. ¿Cuál fue el momento de inflexión en que Jimmy Morales deja su estrategia artesanal y toma una estrategia profesional? Tú mencionaste fuera de cámaras el nombre de Paul Anria. Cuéntanos eso. Es decir, nosotros describimos en el trabajo de investigación los tweets desde septiembre de 2013 hasta septiembre de 2015, porque nos enfocamos en la primera vuelta electoral. En enero del año 2015, él asiste a un programa, ¿verdad? En ese momento él era un precandidato que nadie le daba un centavo, y él asiste a un programa en redes, digamos, bastante burdo, igual que su programa, pero él dice en su tweet, voy a ir a tal programa, y en ese programa, el programa se llamaba Locarina, y era también una mofa a personas homosexuales. Entonces él dice, voy a ir a ese programa, como justificándose, porque mi amigo Paul Anria me lo pidió. Y él nombra el perfil de Twitter de Paul Anria. Ahí. Es el único tweet de todos los cientos que describimos en el trabajo en donde lo menciona a él. Ahora vamos a hacer un paréntesis. Para los que no saben quién es Paul Anria es un asesor de imagen, un estratega político de alto nivel internacional, y fue el asesor político también de Alejandro Yamatei. O sea que no es así cualquier mico bajado del palo, no. Exactamente. Por eso la estrategia se parece. Y entonces aquí yo soy el que cayó. Exactamente, es decir, Jimmy no es no podemos seguirlo interpentando como aquella persona como genuina, ingenua, no lo como el outsider, el que no lo puedes interpretar, no puede ser interpretando como una persona ¿cómo se llama? Ingenua, para nada. Ingenua, ni tampoco como una persona sin preparación política, sino que tienes que entender de que el hombre ya en esos momentos estaba conectado con Paul Anria. Exactamente. Y que él no estuvo 13 años en la televisión abierta de gratis. Por gusto. Exactamente. Por gusto. En la televisión abierta, en el programa, en el horario más visto, en el canal más visto. Esa es la... Entonces eso implica que la construcción de ese personaje tenía el aval de los patrocinadores. Por supuesto. Claro, no, eso sí. Así como decía Mario Trasena, ¿quién es Ángel González, el dueño de los canales? ¿Quién es él? El ángel de la democracia, porque él es el que da la bendición para que la gente llegue. ¿Sí o no? Totalmente. Más cabrón que bonito.
Totalmente. Y luego hay una serie, digamos, de cosas que suceden en el mes de junio del año 2015, derivado de que él sale en la encuesta del 4 de junio, que vale la pena aclarar que ese resultado de la encuesta, que era, no recuerdo ahorita, un 8 o 9%, que es el que lo ubica en el tercer lugar, creo que el 10%, no estoy seguro. Pero lo más importante, más que el dato, es que es exactamente el mismo que 2 semanas atrás había dejado abandonado Alejandro Sinibaldi cuando era precandidato del Partido Patriota. Es decir, Alejandro Sinibaldi hereda a Jimmy Morales su nicho de votantes. Y es el nicho de votantes de Alejandro Sinibaldi el que lo hace aparecer a Jimmy Morales en la primera encuesta, que lo hace un candidato viable de derrotar a Valdizón. No es el antivoto, O sea que no es la plaza. el voto anti-Sinibaldi, que lo sacó de la jugada y todo el rollo. No, el voto pro Sinibaldi. Voto pro Sinibaldi. Mira, Alejandro Sinibaldi es una persona que venía también planificando su candidatura de una manera, muy profesional. ¿Por qué? Porque él era el siguiente Álvaro Rosuso, que es bonito. Álvaro Sinibaldi. En Fisiquín. Álvaro Sinibaldi, la gente decía, es un hombre en la que sale, no, Alejandro Sinibaldi es un hombre sencillo, de acercamiento a la gente, con mucho llegada a la gente del pueblo. No, totalmente. Y entonces cuando Alejandro Sinibaldi deja ese momento, lo que está afirmando aquí el licenciado es que rompe ese nicho de mercado de votantes que iban también por una figura diferente, se traslada a Jimmy Morales. Así es, exactamente. Eso es lo que le da vida como candidato viable. Se supone que el tema era antipatriotas, no, es que para nada. Es por personas. Para nada. Y entonces se van hacia él y eso es lo que a él le permite ya asumirse frente a la sociedad como un candidato que puede ganar. Claro, ya en tercer, cuarto lugar ya puede ganar. Exactamente. Entonces, cuando él está en tercer lugar, hay un fin de semana de junio, el tercero me parece, ahorita no tengo el dato exacto, en el que él informa a Prensa Libre que ese fin de semana él no va a hacer giras. Y es imposible, como uno pensando que él venía ascendiendo, ¿cómo no va a hacer giras? Él tenía que ir a hacer giras porque quería ganar. Pero él no hace giras y él lo dice claramente en la nota. Yo no voy a hacer giras porque me voy a quedar en la ciudad a hacer reuniones privadas. Y es lo que él se queda haciendo. Claro, ya en un cuarto lugar. Exactamente. A mí lo que me parece es que en ese momento es cuando él se relaciona con el sector privado, que ya es una verdad que no financiaron en esa etapa. Él le amarra las patas al burro. Y es ahí donde ya coordinan que es él quien debe ganar. Y de hecho, en la cuenta de Twitter se refleja, porque en esos días la cuenta de Twitter tiene un reset. La cuenta deja de usarse como él la usaba antes, es decir, buenos días, ¿cómo están? Les mando saludos, por favor retuiteen mi cuenta para que tenga más seguidores. Eso ya no pasa de ahí en adelante. De ahí en adelante la cuenta la pasa a manejar. O sea, deja de ser una cuenta artesanal. Deja de ser una cuenta artesanal, aparentemente. Ajá. ¿Por qué? Porque mira, el hecho de que sea artesanal, la gente piensa, oye, es que casualidad, que hoy comí frijoles, como cierto político que yo conozco, ahí que se toma fotos hasta con las enchiladas, ¿no? Con café, mucho café. Mira, el hecho de que haya tenido una cuenta artesanal no significa que no haya sido malintencionado, significa que él estaba buscando una empatía. Totalmente. Una empatía, una relación con el ciudadano común. Yo estoy aquí comiendo garnachas, entonces genera una simpatía con ellos. ¿Para qué? Para que la gente piense que él es como ellos. Pero luego viene el reset cuando ya deja de ser la persona común y se convierte en el candidato viable. Allá no podían hablar como dicen, ahí no podían andar con ya no podía cometer errores. Exactamente, y por eso es que en ese momento pasa a manejar la cuenta un profesional de la comunicación política. Exactamente. Yo lo entiendo con el caso Sinibaldi, porque se hace ese gran meeting en el Parque Central, supuestamente Roxana Valdetti, en aquel entonces vicepresidenta, era la anfitriona, todos sabíamos que se llevaban mal entre ellos, y era como en un plan de burla, y dice, miren, ¿verdad? Está guapo, ¿verdad? Está fisiquín, ¿verdad? Y como burlándose de él. Sin embargo, apenas terminó el meeting y había una cancioncita de Fisiquín, y ya se apropia el nombre y de por vida quedó el apodo Fisiquín. Y la gente te dice, como el caso de Leonel López Rodas, ¿verdad? Que no me acuerdo en qué lugar quedó, pero todo el mundo dice el 14 a las 14, y eso quedó para siempre. Y el Fisiquín también, ¿verdad? Yo digo, como está tu playera, andas Fisiquín, aunque andas fachudo. Ya lo logró meter Sinibaldi. Yo ahí entiendo que es estudiado. Sigo sin querer aceptar que lo de Jimmy Morales fue estudiado. No, fue estudiado y mira cosas como interesantes. El himno, Richard, perdón, Luis. O sea, se paraba frente a los micrófonos y Guatemala, feliz que tú sabes. De hecho, Roberto decía frases del himno, pero también hablaba de sus personajes. Principalmente hablaba de dos personajes, Neto
porque él no era Nito, sino era Neto. Sí. Y él decía entonces, ustedes se van a preguntar si yo soy Nito o soy Neto. Y él decía, yo no soy bonito, pero soy coqueto. Y después decía, y ustedes tienen duda de quién es ese negrito lindo soy yo. Así empezaba sus mitines. Y eso lo interconecta directamente con lo que él había construido en Moralejas. Automáticamente inmediatamente se va después, a esos años de Moralejas. le baja la guardia al electorado o al cliente político. Exactamente. Eso nos va a hablar de otra cosa aquí, que es hay un cliente político o hay un ciudadano. Exactamente. Entonces ahora, antes de pasar a ese tema, porque yo tengo uno aquí trabajo, ¿verdad? Y aunque la señora ya no me puede odiar más de lo que me odia. ¿Fue a propósito o no? Porque digamos, en un meeting, Jimmy Morales dice, pero por favor, muchacha, no vote por la vieja. Y voltea a ver a doña Sandra. En el ratito dice, por la vieja política, que quedó de por vida hablar de la vieja política. Pero él realmente estaba diciendo, no voten por Sandra, porque ya estaban en la segunda vuelta, no voten por esta vieja. Lo corrige como por el tema y se quedó, no voten por la vieja política. Y ahora todo es la vieja política, ¿verdad? Aunque el fulano tenga 20 años, 30 años, pero pertenece a los gobiernos pasados, es la vieja política. Aunque sea un hombre de 60 con experiencia, hizo bien el trabajo, pero como es vieja política, también fue planeado. ¿Le salió sin querer? No, yo creo, lo que pasa es que Jimmy es un personaje, es decir, como muchos de nosotros, es decir, cuando las personas asumen que él era una persona como nosotros, tienen razón. ¿Y tienen razón en qué sentido? Tienen razón en que nosotros, en la práctica, reproducimos los valores hegemónicos. En eso tienen toda la razón. Jimmy era el centro de eso. Es decir, aquella persona que no quería seguir siendo pobre y entonces se propuso ascender en la estructura social. Un elemento interesante. Y entonces, ¿qué hace Jimmy? Reproducir los elementos culturales hegemónicos. Canta el himno. ¿Quién cuestiona el himno? Es decir, es una verdad para todos que el himno de Guatemala es incuestionable. Él se pone la playera de la selección. ¿Quién va a cuestionar la playera de la selección? Es una verdad para todos. Él es ese sujeto que representa el pensamiento hegemónico de la ascendencia social de la clase media, que es una clase media ilustrada. Nos hace recordarse que él es Moralejas, que se burla a los indígenas y al final todos se burlan exactamente. De los indígenas. Entonces, se sienten identificados con eso. Él es un producto histórico, digamos, del pensamiento dominante en un momento específico. Pues, vamos a poner claro, porque algunos de ustedes, algunos de los televidentes, ahí ya se me confundieron. ¿Qué es la hegemonía cultural? Yo los confundo, pero la hegemonía cultural es el modelo de valores que ha sido impuesto a la sociedad por las élites que quieren dominarnos. Religión, modelo económico, los políticos son buenos, los políticos son malos. Esa es la hegemonía cultural. Es la hegemonía cultural que ha dominado la sociedad capitalista desde principios de siglo, la cual fue cuestionada por Gramsci y que impulsa la creación de una destrucción de la hegemonía cultural por medio del crecimiento de nuevos modelos. Entonces, cuando Jimmy Morales se penetra en el imaginario colectivo, o sea, en la mente de los guatemaltecos con valores que cada uno de ellos tiene, que tal vez no expresan, pero que tienen, ¿verdad? Abre una puerta a la mente. Entonces la gente, ¿por qué quiere votar? Se identifica con él. Ya, él penetró el imaginario colectivo por medio de personajes televisivos y de una actitud aparentemente espontánea. En la hegemonía hay un elemento central, teóricamente hablando, que es el consenso. Es decir, no podemos pensar la hegemonía sin el acuerdo social, ¿verdad? En que todos estamos de acuerdo en eso. Todos estamos de acuerdo. Exactamente, todos estamos de acuerdo con eso. Es decir, eso no se cuestiona. Y las personas, cuando expresan situaciones hegemónicas, siempre lo acompañan de un exceso de sentido. No hay razonamiento. No hay razonamiento, hay sentido. Es una realidad dogmática, es un pensamiento dogmático incuestionable. La Santísima Trinidad. Ni pregunte por qué. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por fe, mijo, por fe. ¿Cómo llaman los un dogma de fe. Exactamente lo que dicen los católicos. Los católicos son expertos en crear figuras en el imaginario colectivo. Ejemplo, la Virgen de Guadalupe es una creación del imaginario colectivo. ¿Totalmente? Totalmente. O sea, ay, Dios mío. Entonces, ellos, unas abejas. Y ahí van penetrando a través de la educación valores incuestionables. ¿Por qué? Por la ley del plátano. Porque sí. Porque sí. Y mi hijo decía eso. ¿Y por qué tal cosa? Dice mi papá que por la ley del plátano. Y eso es una ley muy fuerte.
O sea, porque no lo que decía el papá ni lo cuestionaba. Claro. Y entonces ahí vamos con esto. Exactamente. Por eso es que hablamos Ahora, de... ahora te pregunto. ¿Para qué ahí tiene que haber hegemonía, tiene que haber consenso? Tiene Ahí que no haber Exactamente. consenso, o sea, hay consenso. Religión buena, ateos malos. Comunistas malos, o de comunistas malos. De derecha, explotadores. Y no es cierto, ni todos los comunistas son buenos, ni todos los derechas son explotadores, no es así. Pero aquí, digamos, el comportamiento económico era burlarse del indígena, burlarse de los árabes o judíos, Sí, pero no burlarse solamente. de los negros, burlarse de los soldados. El principal elemento hegemónico que Al yo no final quiero todos se decir... ríen porque sienten lo mismo. Claro, pero yo no quiero decir con lo Aunque que voy a no lo decir admita ahorita públicamente. que el elemento hegemónico sea eminentemente malo. Es decir, ¿quién quiere, si nace en condiciones de pobreza, seguir viviendo pobre toda la vida? Para nada. El elemento hegemónico más importante alrededor de él es que él, como todos o la mayoría, buscó ascender en la estructura social, económicamente hablando, y pasó de ser un pobre a ser un mediano empresario. Ese es un elemento hegemónico, nadie lo va a cuestionar. ¿Y acaso es malo, pues? No, pues. ¿Verdad? Por supuesto que no es malo. Yo compraba plátanos ahí donde doña Juanita en la zona 5, tal vez ahí vivía Jimmy, ahora ya me lo estoy creyendo. Sí. Entonces, esa parte es importante y por eso es que a él también le importaba resaltar eso. Decir, yo vendí plátanos en el mercado de Santa Luisa, yo vendí ropa de paca en la Sexta Avenida, yo vendí en la terminal. ¿Por qué? Porque él estaba expresando su historia de vida como un elemento hegemónico y los votantes lo asumieron como un elemento hegemónico compartido. Sí, lo identifica como una persona más humana. Exactamente. No de una clase inalcanzable. Exactamente. De los... Me sigo negando a creer que fue planeado, pues lo voy entendiendo. Es que mira, Es más, aunque él conscientemente no lo haya planeado, el que no lo haya planeado, mira, vos te sentás y lo mirás y dices, ¿será que este tiene los alcances? Tal vez no los tiene, pero ese es el resultado. Pero al final, el asesor político o el equipo de asesoría usó esos elementos que él ya tenía y usémoslos en la campaña. Exactamente. Y a eso quiero llegar. Como el apoyo del sector privado que no quería que Sandra llegara, que no quiere que Sandra llegue al como de lugar. Sí, totalmente. De hecho, él, digamos, eso es lo que hacen los asesores electorales y de imagen de comunicación política. Digamos, entienden al sujeto político votante como cliente. Y como Entienden tal, al sujeto político votante como cliente. y por lo Entonces, tal, que lo que hacen es que le venden un color, le venden una canción, le dicen al candidato "Hacete para allá", no sé qué, no venden nunca una propuesta política. De hecho, el término vender es precisamente lo que relaciona, es una transacción comercial, un intercambio. Por lo tanto, lo que ellos buscan son estas claves. ¿Cómo piensa cómo la gente en una coyuntura tan compleja como esa, él pegó? Y por lo tanto, iban entendiendo que la gente estaba rechazando a aquellos que eran corruptos porque eran diferentes a ellos. Y necesitaban a alguien que fuera cercano a ellos y que por esa razón no iba a ser corrupto ni iba a ser ladrón. Entendieron esa clave y le dieron para adelante, ¿verdad? Por eso, digamos, cuando un proyecto político cualquiera, por ejemplo, apela a una decisión racional del voto, ciudadana, por decirlo de esa manera, y dice, por ejemplo, yo aquí tengo el mejor plan de gobierno y estas son... El sujeto político votante no reacciona de la misma forma, porque su forma de ejercer la práctica política de votar es de manera clientelar. Es decir, son estas claves, ¿verdad? Es la playera de la selección, es el cantar el himno, es el canal de tele que se mira todos los domingos a la hora más. Eso es lo que determina. Por eso es que en la práctica del trabajo lo que estamos planteando es que estamos ejerciendo como clientes y no como ciudadanos. Entonces tenemos clientes políticos. ¿Ves? Mira lo que le está diciendo el antropólogo. No lo digo yo. Está diciéndole a todos ustedes, señores, que ustedes son clientes políticos, no sujetos ciudadanos. ¿Y por qué? Porque yo les pregunto, ya voy a toda la gente que me está escuchando, ¿quién de ustedes ha leído un infeliz plan de gobierno de algunos candidatos? Yo no lo he leído. Uno se va... No leen el periódico. Los de izquierda no leen a Marx y los de derecha no leen a Hayek. No leemos nada. Apenas leen los titulares de una noticia. Van a leer ustedes el plan de gobierno de Valdizón, Sandra Torres. No lo hacen. No lo hacen. Entonces, el votante no responde a una motivación intelectual racional. Responde a una motivación emocional primaria, sino que primitiva, casi cavernícola. Mejor dicho, piedras deberían tirar. Sí, evidentemente. Sí, de hecho, por eso es que se ejerce la dominación en ese tipo de sentidos. Claro.
¿verdad? Porque las personas están acostumbradas a esperar esos estímulos. Pero es que lo que pasa es que en lo electoral se identifica de manera específica con figuras, digamos, candidatos, etcétera, pero están permanentemente en el pensamiento de las personas, ¿verdad? Es decir, por eso es necesario revisar los valores hegemónicos y la cultura hegemónica. Por eso, porque no solo la vamos a ver reflejada en un proceso electoral. Y de hecho, lo que estamos proponiendo en el trabajo es que el clientelismo va más allá de los procesos electorales. Lo vemos ahí porque es más fácil de observar, pero sucede permanentemente. Y por ejemplo, voy a darles un ejemplo de cómo sucede en la práctica diaria. Es decir, si yo creo que aquellas personas que son clientes son las que venden su voto o su participación política por 100 quetzales, por una lámina, por un huacal, y yo no. Es decir, en primer lugar, yo puedo prescindir de ese intercambio material. Es una cualidad que yo tengo a partir de mi realidad material, que puedo decir, yo no necesito los 100 pesos que me da ese candidato y por lo tanto puedo prescindir de ello. Una. Dos, creo que ese conjunto de prácticas, que es el intercambio de la plata, los acuerdos debajo de la mesa, etcétera, son la política o el conjunto de cosas políticas. Y por lo tanto, entonces, yo no hago política. Y yo puedo, por ejemplo, ir a reforestar un parque y creer que eso no es política. Eso, lo que estamos desarrollando en el trabajo, es que esa forma de entender la política y relacionarlo como eso que es contrario, es precisamente una modalidad clientelar del intercambio simbólico. Yo estoy haciendo política, pero no estoy cuestionando el fundamento real de cómo está estructurado el sistema político. Es más, digo que eso no sirve y lo dejo ahí y me dedico a hacer otras cosas. Eso fuera de los procesos electorales. Es decir, el clientelismo no se puede dejar únicamente durante el momento electoral porque no sucede solo ahí, sino sucede permanentemente. Ya sea que participemos del intercambio material, si estamos en esa dinámica, o participemos del intercambio ideológico simbólico, que es el que estamos desarrollando en este trabajo, a partir de una serie de condiciones materiales que tenemos previamente. Entonces, ¿cómo se llama el título de la tesis? Clientelismo electoral simbólico, la elección de Jimmy Morales en el año 2015. Clientelismo electoral simbólico. Sí. La elección de Jimmy Morales, o sea... Bueno, aquí un mensaje a don Jimmy. Usted tiene que leer eso para ver si usted realmente pensó lo que pensó, lo que él dice que pensó, o lo que nosotros dimos que usted pensó, o sencillamente del aire le cayó. Yo quisiera pensar que el universo actúa de maneras curiosas, ¿no? Y a veces pasa así, pero realmente los presidentes llegan como una... La vida es un misterio. Y como una reacción de las circunstancias. Cuando uno se pone a pensar sobre este tema, ¿no? ¿Cómo llegó Hitler al poder? ¿Cómo dominó esa mano? Impresionante, vamos. Mira vos, un paisito, y ojo, Hitler fue un gobernante que tal vez no era el más brillante, pero sí se rodeaba de gente muy inteligente. Un país que por sí solo enfrentó al mundo. Por sí solo. Fíjate qué economía tan poderosa. Luego de estar en el suelo por haber perdido la Primera Guerra Mundial, Hitler sacó a ese país adelante. Que es algo que ahora lo vemos los boomers, ¿verdad? Porque ya la mara hablar de Hitler es solo el odio contra Hitler y todo lo que nos han metido y que ya se volvió un tema hegemónico, digamos, hablar de ese tema. Pero digamos, cuando la gente uno le explica, el Volkswagen lo inventó Hitler. Las autopistas. Claro, sí. Digamos, el Volkswagen, que en español quiere decir el carro del pueblo, cuando no estaba en la guerra, ¿verdad? Cuando se le metió que había que cruzar a los alemanotas y los alemanotes para crear una raza fuerte y diferente. Y así fue creando un montón de temas para ir volviendo de la Alemania tan grande y poderosa que se sintió capaz después porque en el camino han ido encontrando que los judíos eran un estorbo porque dominaban el mundo. Y ahí es donde decide entrarle. Todo eso ya no lo ven. Hoy no se estudia nada de eso. Ya la Segunda Guerra es como chish, ¿verdad? Ojalá que no se repita y se mantiene ese tema. Pero... pues sí, Hitler no era brillante y dominó el mundo. Y es que fíjate, se juntó de gente inteligente. Si no cae la bomba, ¿verdad? Gana. Las dos bombas gana, seamos honestos. Y es que, fíjate que lo que pasa es que hay un elemento fundamental. Es decir, toda realidad material está soportada sobre una realidad ficticia que es eminentemente simbólica y es la parte, digamos, estructural de la antropología. Es eminentemente simbólica. Es decir, cómo yo, ser humano, ordeno mi realidad. Le doy un nombre, le doy una forma de interpretarla, y eso es lo que nos estamos tratando de plantear ahora. Es decir, ese orden de la realidad que sucede en el nivel individual, microsocial, también es político. Responde a una forma de entender políticamente esa realidad.
Y entonces yo hago ese ordenamiento propio, pero también tengo un ordenamiento macro con el cual me relaciono. Y ese es un ordenamiento ficticio, que yo no me estoy dando cuenta que lo estoy haciendo, pero lo estoy haciendo. Estás respondiendo desde a el los momento estímulos. en que nací. Estás respondiendo a los estímulos estás respondiendo a los estímulos creados por las circunstancias, por esa hegemonía cultural que te dice 15 días, tú me dices, nace, se bautiza, hace la primera comunión, su confirmación y se casa. Esos son elementos que las familias se dan y nadie las cuestiona. Ya lo bautizaste. No están preguntando si quieres, ya lo bautizaste. Bueno, empieza, ¿y cuándo te casás? No, después, ¿sí? mano, ya hizo la primera comunión. Entonces, porque hay una creación de un imaginario colectivo donde eso es aceptado. Cuando yo doy clases en el Liceo de Guatemala, pero en la universidad, pero en las aulas del liceo, yo les explicaba, ¿quién manda, quién está dominando esta clase? Y entonces todos decían, pues usted, ¿no? Miren quién está arriba de mí. La Virgen. Y arriba de la Virgen, Jesús. O sea, los elementos dominantes de los mensajes simbólicos eran la Virgen y Jesús. O sea, hasta los evangélicos, hasta la Virgen y Jesús. Entonces, eso lo ven los niños. Entonces van creando un nivel de autoridad. Totalmente. Y después de Dios, ¿quién cuestiona a Dios? Nadie. Ahora, vuelvo a repetir, ¿planeado o no planeado? Totalmente Porque, mira, planeado. En el caso de la religión y todo eso es brillantemente planeado. Pero Eso lo digo brillante. Digamos, Sandra ya perdió. Porque ya se salió de la hegemonía que venía hablando, la bolsa solidaria, los programas sociales, la pobre que ahora comparte y todo. Por querer ganar las elecciones ya cambió de discurso, ya se metió en otros temas, ya se salió del tema. Me voy a pasar con Suri. Cuando Suri habla de la pena de muerte, que ya está en la Constitución, Sí, pues la pena de muerte está en la Constitución, no es lo que dice claro. sí a la pena de muerte existe. Fue Arzú el que no quiso entrar a ver el indulto, porque dijo no hay nada que me obligue a ver el indulto, fusilen a eso sin preguntarme nada a mí, porque ya pasaron por la justicia, y la gente aplaudió que fusilaran a aquellos desgraciados de la niñita, ¿verdad? Y se quedó entonces a raíz de eso que ya no se aplicaba la pena de muerte porque no existía el indulto. Pero bueno, regreso a Suri. Suri es pro pena de muerte y eso la hace muy famosa y muy popular. Eso lo está amarrando al general, porque al general lo aplaudieron cuando mandó a fusilar a todos aquel tema de los juicios que había y el fusilamiento, y el Papa dijo que no los fusilaran y le vino al norte y lo mandó a fusilar, y eso hacía que todo el mundo quisiera regresar al tiempo del general porque lo amarraba a que haber fusilado a esa gente era un símbolo de seguridad y aquí lo que necesitamos es ese tema. Después por eso, entonces la popularidad de Suri con lo de la pena de muerte es ir a buscar la popularidad de su papá. No necesariamente. Es muchísimo Ella más está complejo. pegando. Ella Pegue. está interpretando el sentimiento popular ante la carencia de la aplicación de la justicia. Pero la no gente es dice, sentimiento no es que Suri tenga razón, es que esta otra cosa no funciona. Exactamente. No, así ya es. hicimos una encuesta. Hicimos una encuesta donde más del 90% de la población está a favor de la pena de muerte. Es más, yo estando en contra de la pena de muerte, y me tocó ser presidente del Congreso, aprobamos la pena de muerte. Yo soy de los que respeta, mayoría manda, ¿verdad? Yo me acuerdo que le dije a Colón, una llamadita por teléfono, ahí va la pena de muerte y va a pasar. Desde ahorita es problema tuyo. Se aprobó en el Congreso la pena de muerte, Sí. basado en que eso quería la población. Yo igual, ¿verdad? Buscando hacer lo que la población quería, que ese era mi tema, buscando lo que la sociedad en general quería, fuera de derecha, fuera de izquierda. La aprobaron en el Congreso con una aplanadora increíble, o sea, pasó el tema de la pena de muerte y, ¿verdad? Por supuesto, los discursos de Suri, la gente que sigue hoy con el discurso de la pena de muerte fueron grandes, y fue a Colón al que le tocó decir la veto, Exactamente. ¿verdad? Sí, yo lo que creo es que, digamos, las realidades sociales son muchísimo más complejas de lo que uno puede explicar. Pero yo lo que interpreto de acá, primero, es que no hay un traslado, digamos, desde una perspectiva de la justicia hacia una lógica de sistema. Es decir, como sociedad seguimos pensando que la justicia se resuelve en el momento. Es decir, me pegaste, te pego. Me gritaste, te grito. Y eso es justicia. Digamos en términos muy sencillos y vulgares si queremos verlo. Y eso reflejado en la realidad nacional tiene que ver con que también las personas perciben un nivel de impunidad verdaderamente alto. Es decir, en este país no solo la estadística grande lo dice, sino las personas lo perciben. Es decir, cualquiera puede hacer un acto criminal y no pasa nada. Es decir, no va a ir a la prisión y si vas a los 15 días, etc.
entienden como solución, es decir, quitarle la vida a las personas si ellos han quitado la vida previamente. Y esa parte, ese es un elemento simbólico que los publicistas alrededor de esta candidata han entendido como clave y lo replican. Pero eso no representa un programa que va a sacar de la pobreza a N cantidad de personas del país. O eso no representa un programa que va a eliminar el hambre, ¿sí? No representa eso. A ellos no les importa eso. A ellos les importa encontrar esa clave, es decir, esa percepción que las personas tienen de que la única forma de que ya no haya homicidios es que los homicidas sean asesinados, y desarrollarla a partir de una propuesta que es la pena de muerte. Ahí encontraron una clave y la desarrollan. Eso es lo que esta persona está haciendo. Evidentemente aquí hay una construcción simbólica, primero, que no interpreta, digamos, la existencia de sistemas e instituciones, digamos, democráticas, ¿verdad? Como el organismo judicial, que tiene que, aquella persona que es acusada de X delito tiene que ser vencida en juicio, etcétera, etcétera, sino que quieren resolverlo en el instante, ¿verdad? Asesinó, lo mato. Esa es la percepción que hay sobre la pena de muerte. Que en la práctica no es así. Es decir, si no, hay atenuantes, pero lo que pasa es que cuando la gente exige la pena de muerte, es ante la lentitud y la incapacidad y la mora judicial. Aplicación de la pena de muerte es igual de lento, pero la percepción es que no, de que lo condenan a pena de muerte y mañana no están funcionando. Exactamente, ¿verdad? Esa es la percepción que hay. Que de hecho te cuento que por eso la dejamos en la Constitución, ¿verdad? Aún los que estábamos en contra de la pena de muerte, porque estábamos convencidos que en esa época, ¿verdad? El tema de hacerse justicia por su propia mano, más el tema de la famosa justicia extrajudicial, la justicia todo eso transicional. Toda esa muerte extrajudicial de manos del propio gobierno y todo iba a ser peor que aplicar la pena de muerte, que era mejor aplicar la pena de muerte, y por eso quedó el artículo, es el único artículo en la Constitución que se puede derogar sin ir a una consulta, con mayoría simple sin ir a una consulta, y porque según nosotros iba a ser temporal y después se quitaba, y lejos de eso se fortaleció, ¿verdad? En el tema, precisamente por eso. Pero exactamente, pero precisamente, Roberto, ese ejercicio que estás haciendo ahorita es el que hacen a partir del Big Data y a partir de elementos técnicos de medición del pensamiento colectivo, los grandes publicistas. Encuentran esas claves y se rigen hacia colectivo. Eso, ¿verdad? Se rigen hacia eso. Sí, ahí entra lo que se le llama neurociencia. Exactamente. La neurociencia es la capacidad de penetrar en el inconsciente colectivo, interpretarlo y usarlo. Mira, es que ya hablamos, ya vino aquí a Pantoja de León a hablar de neurociencia. La neurociencia es interpretar lo que piensa la mayoría de las personas y usar eso en beneficio de tu cliente. Claro, ahora el tema pasa porque si solo se deja en la neurociencia, no se le da el sentido o la función que esa demanda cumple. Y aquí claramente la demanda de pena de muerte cumple una función que es darle viabilidad a este tipo de candidatos. Yo analizaba ese caso cuando en la campaña de Otto Pérez y Alfredo Colón, cuando Otto Pérez ofrecía mano dura. Entonces él hablaba mano dura, pero en algunas estrategias de comunicación que se le atribuyen a Noam Chomsky dice, genera un problema y ofrece la solución. Claro. Fue totalmente burdo, pero efectivo. Ya creo que nosotros hicimos un análisis entre el año electoral y los años previos. Para el año electoral, la muerte, fíjate pues, mire lo que estoy diciendo, la muerte de los choferes incrementó con respecto a los años con respecto a los años anteriores y con respecto a los años posteriores. ¿Pero por qué? Porque había un problema latente, visible y repudiable por la colectividad, y aparecía una solución mano dura. No, ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Entonces pero después, ¿qué dijo Colón? Colón fue lo más cabrón y dijo, la violencia se combate con inteligencia, y le bajó claro, que era un anuncio de espada con una pistola que se convertía en un bisturí. En un bisturí, exactamente, cuando era candidato vicepresidencial. Mira, yo el tema de Otto Pérez también lo entiendo, seguridad y empleos, producto de una encuesta, salir robándose las vallas cuando en aquel entonces no se podía, en fin, pero lamentablemente tenemos que llegar esto da para mucho, Luis. Sí. Huicho, como dice. Huicho y sancarlista. Un mensaje para Jimmy, porque a mí no me va a hacer caso Jimmy. Que lo lea o ya lo leyó. No, yo no sé si...
Ya no le importa. Ya se le vale. La voz. No, yo la verdad, sí, cuando Jimmy me habló y me invitó a su proyecto, fue la experiencia que tengo. Y también porque ya estuvimos ahí, vamos. Si eso no le llama la atención, yo no me voy ni regalado con vos, papadito. Vos ganando, vos perdiendo ganas, le dije. Sí. Vos perdiendo ganas porque te vas a conocer. Pero buena onda, yo te apoyo y vos sabes que lo que querrás, yo te apoyo con la revista. Pero un mensaje para Jimmy Morales. Hay que contar la historia desde su lado, señor presidente. Cuéntenos, porque yo respeto su inteligencia. Cuando usted dijo, no se juzga el pecado, ¿cómo fue? No el pecador. El pecador. No, se persigue el delito, no al delincuente. Aquí sí, no al delincuente, no a la persona. Así dijo, ¿no? Hay que juzgar el pecado, pero no el pecador. No, hay que juzgar, hay que condenar el delito, no el delincuente, o algo así. A usted le dieron durísimo, pero lo mismo dijo Rafael Correa y le aplaudieron. El hombre no tan perdido no estaba, ¿verdad? Y hay que ver los resultados de su gobierno. Por ejemplo, hablamos del famoso puente de Chimaltenango. Sí. Eso no es culpa de Jimmy. Eso venía desde antes, Jimmy lo inauguró, pero la babosada la hizo el patriota y la mega obra. La obra, sí. Venía desde la uni. Así que, señor, Wicho, un mensaje final. Échele. Otro día hacemos un boomer solo sobre tu playera. Con mucho gusto, por supuesto. Sí, creo que hagamos un boomer sobre Gramsci. También podemos hacer un boomer sobre Gramsci, con todo gusto. Bueno. Yo lo que quisiera decir es que decirle a la audiencia que lo político está en todas las etapas de la vida social, ¿verdad? Es decir, hacemos política permanentemente, no solo en lo electoral, e invito a la audiencia a reflexionar sobre esa parte, ¿verdad? Es decir, a lo que es político, pero que creemos que no lo es y que lo estamos reproduciendo permanentemente. Me parece que debería ser el mensaje central aquí, para que no nos vuelvan a meter otro gol diciéndonos que alguien que no es político se vuelve político para salvar la política. Porque rezamos a alguien que es exageradamente político. O alguien exactamente, que es verdaderamente eso entra en una dinámica muy posmoderna, que es parte de lo que tenemos que empezar a cuestionar. Bueno, muchas gracias a las y los que aguantaron ese programa, porque por muy entretenido que sea estar tanto tiempo aquí hablando otra vez de política, pues así. Esperamos verlo la próxima semana en un capítulo más de Los Boomers. Gracias, Wicho. Luis. Gracias a ustedes. Y Richard, felicidades. Ya no bajé tanto. Ya estoy, sigo bajando. Gracias.